Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 podemos ver entonces a estas tribus que habían obedecido lo que Moisés le había mandado y no habían abandonado a sus hermanos, sino que habían estado luchando por la tierra prometida. Y es por eso que destaca esto Josué respecto a estas tribus que habían obedecido. Y luego le dice en el versículo 8 que vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos, y entonces ellos van y vuelven a su tierra. Y luego podemos ver desde el versículo número 10 en adelante hasta el verso 20 que hay entonces una confrontación, porque ellos al llegar al lugar de su tierra dice que edifican allí un altar grande junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Entonces todos ven eso y se empieza a correr la voz que han edificado un altar, y entonces el pueblo interpreta que ellos se están desviando de la voluntad de Dios porque construyeron un altar pagano para finalmente desviarse de la voluntad del Señor. Y por eso que dice que el pueblo subió a pelear con ellos. Y fueron y enviaron algunos mensajeros y los confrontaron en el verso 16 diciéndole: así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándose hoy contra el Señor? Y ahí entonces ellos escuchan todas esas objeciones que les dicen, y entonces ellos responden desde el verso 22: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa, si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Y empiezan a explicar que ellos en verdad habían construido ese altar, no con el fin de desviarse del Señor, sino con el fin de poder transmitir las verdades. Y eso vemos desde el verso 22 hasta el final del capítulo, el verso 34, en donde ellos empiezan a explicar que el día de mañana, cuando los hijos de ellos vendrían y les preguntarían ¿qué tiene que ver el Señor con Israel? Entonces ellos mostrarían este altar y le dirían y le explicarían entonces que era finalmente mostrarles que los hijos debían temer al Señor. Y le dan toda esta explicación, y entonces todos entienden que en verdad ellos no se querían desviar de la voluntad del Señor. Por eso el verso 31 nos dice: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no nos ha cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces todos entienden que finalmente no estaban desviándose, sino que lo habían hecho con otro propósito. Verso 34 termina diciendo: y los rubenitas y los gaditas llamaron el altar testigo, porque dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo número 22? Lo primero que podemos ver es la obediencia que estas tribus tuvieron. Los rubenitas, los de Gad y los de Manasés habían sido obedientes a todo el mandato del Señor, y aún mantuvieron su obediencia, a pesar de que lo malinterpretaron, mantuvieron su obediencia al Señor. Así puede ser que nuestra obediencia a Dios pueda ser malinterpretada, pero si lo hacemos realmente para agradar y servir al Señor, entonces nuestro corazón debe mantenerse firme, sirviendo en la voluntad de Dios, porque queremos agradar a nuestro Señor. También podemos ver algo muy interesante aquí: la preocupación del pueblo con que las otras tribus alaben y adoren al Señor. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, nosotros no vivimos de forma aislada, sino que somos parte de una iglesia. Y en la iglesia lo que hay es exhortación mutua, animarse mutuamente, acompañarse mutuamente, confesarse los pecados mutuamente. ¿Con qué fin? Con el fin de vivir en santidad. Aquí había una preocupación real del pueblo de que el pueblo adorara a Dios, y si no, se le confrontaba con el pecado. Y esa era la intención que había, y esa debe ser la intención que nosotros como cristianos tengamos los unos a los otros: animarnos, confrontarnos con la palabra del Señor, para que vivamos cada día conforme a su voluntad. Ahora la intención era muy noble que tenía estas tribus, era querer transmitir la fe a sus hijos. Los hijos siempre van a hacer preguntas: y papá, ¿por qué vas a la iglesia? Papá, ¿por qué guardamos un día? Papá, ¿por qué hacemos esta práctica? ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué practicamos la cena?
¿Por qué hacemos culto familiar? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Y va a ser una gran oportunidad esas preguntas de nuestros hijos para poder enseñarle la palabra del Señor. Esa era la intención que tenían y esa es la intención que nosotros como padres cristianos debemos tener cada día para mostrarle a nuestros hijos la fe del Evangelio, porque nuestro Señor ha muerto en nuestro lugar. Esa cruz significa para nosotros algo maravilloso, Cristo muriendo y Cristo resucitando, la tumba vacía. Esa es la fe que confesamos y la fe que debemos transmitir a nuestra generación.